2 de marzo de 2013, como todos los fines de semana, con invitados muy especiales y temáticas muy actuales. Hoy tenemos al profesor Guillermo Garner, con quien vamos a analizar el contexto político, social, económico e institucional, por supuesto, del paro cafetero. Y unos invitados pero muy especiales, colegas, docentes del suroccidente de Pereira, que están adelantando un sueño que se vuelve realidad. Jardín Ciudadano. Ya veremos con ellos de qué se trata, y ojalá que Pereira, en estos 150 años de existencia, se convirtiese de a poco en un verdadero jardín ciudadano para las futuras generaciones. Y también, como todos los sábados, con Gina de Pereira, una cantante, una artista en formación, que todos los sábados nos acompaña con su voz mágica, aquí en Ambiente al Aire. Así pues que, bienvenidos y bienvenidos. Noticias y ambientales. Todo lo que sucede en nuestro mundo. Ambiente al Aire. A esta hora establecemos comunicación con el profesor Guillermo Garner a propósito del análisis de la problemática que esta semana hizo eco en todo el país y el mundo, la problemática que experimentan miles y miles de caficultores que, como toda la opinión pública se ha han tenido que recurrir a las vías, las plazas públicas en muchos lugares del país, no menos de 20 departamentos, y queremos con el profesor Guillermo analizar un poco el porqué de esta crisis. Profesor Guillermo, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Ambiente al Aire, y en principio, ¿qué reflexión se ha hecho usted a propósito de este conflicto que indudablemente va a dejar mucha huella en la historia de este país? Pues un saludo para y para todo el equipo que trabaja allí en Ambiente al Aire. Los felicito, es una iniciativa de suma importancia. Sobre la situación de los caficultores, yo digo que es una problemática que no puede tomarse de manera aislada de lo que es una crisis del sector agropecuario. Y de hecho, pues ya ha empezado a manifestarse en toda esa dimensión cuando productores de otros productos, valga la expresión así, han venido a este paro cafetero. De manera que hay una problemática general del sector agropecuario, no solamente agrícola, sino del sector agropecuario. Eso no puede desligarse de la problemática general de la tierra en Colombia, ¿no? Que precisamente esa problemática ha sido uno de los puntos duros y sobre los cuales se tienen pues muchas expectativas de lo que pueda resultar en las conversaciones que está celebrando o realizando el gobierno con las FARC en La Habana. Profesor, ¿cuál es la diferencia de este paro cafetero que se inició el pasado lunes 25 de febrero con otras crisis y con otros paros cafeteros que se produjeron en los años 80 y especialmente en esta parte del país? Pues yo diría que representa un despertar de un adormecimiento en el cual se habían sumido los cafeteros en virtud de los subsidios que en épocas anteriores recibieron de parte del gobierno. Y en mi concepto yo diría que los productores de café, de no hablar de los productores de café, pues es una generalización que tiene sus bemoles, puesto que hay pequeños, medianos y grandes caficultores
pero en términos generales ellos se durmieron, es decir, se durmieron en el encantamiento de que Colombia tenía el mejor café del mundo y que en virtud de esa consigna era lo suficientemente competitivo frente a los productores de café en Asia y del África, de manera que cuando el sistema de las cuotas cafeteras en el mercado internacional, pues apenas resulta obvio que son aquellas personas, aquellos productores de café que más se muevan para la promoción de su producto, para las diferentes variedades que pueden realmente ofrecer en el mercado, pues van a salir adelante. No sé hasta dónde sean ciertas las cifras que uno escucha, pero de una cuota que tenía Colombia, digámoslo, del 10% en la producción cafetera, entiendo que pasó a mucho, es decir, propiamente al 5 o 6%. Eso es una situación escandalosa y muy delicada. Lo otro que me parece a mí que ha faltado dentro de este tipo de situaciones es una mayor iniciativa de los caficultores para haber empezado a hacer ciertas sustituciones, ¿no? Porque pues ahora se quejan de la competencia con el café que se está trayendo de otros países latinoamericanos, ¿no? Y si eso está ocurriendo así, quiere significar de que hay otros productores aquí en América Latina que están ofreciendo productos pues, de igual o de pronto hasta de mejor calidad y a mejor precio. Entonces es un problema de carácter económico que irradia ya luego de manera muy dramática, sobre todo en los más pequeños productores, y diría que a los que más puede llegar a afectar a la larga, no ahora en la inmediatez, pues es a toda la cantidad de gente vinculada al trabajo en las fincas cafeteras, es decir, de los recolectores, de los escogedores, de los que inclusive trasladan, pues digámoslo así, los puntos de café desde el corte, ya, es decir, desde el cafetal hasta los lugares de procesamiento. En fin, profesor, es una bastante compleja. Profesor Garner, usted es un experto en el análisis de los conflictos contemporáneos y especialmente los conflictos que tienen que ver con la violencia social en su conjunto. Estas crisis, estos estallidos, estos brotes de inconformidad, este panorama que algunos pintan como catastrófica de la economía, ¿de qué forma va a recrudecer la violencia en todos sus aspectos en Colombia y especialmente en una región como la nuestra, como el eje cafetero? Yo pues planteo de que no necesariamente tiene que llegarse a una situación catastrófica desde que exista inteligencia y voluntad para buscarle salidas a esta crisis. Pues de parte del gobierno, de la organización político estatal, pues tendrá que arbitrarse en una cantidad de recursos para mejorar pues la situación lamentable en que se pueden encontrar ahora muchos cafeteros, pero de ahí para adelante sí yo creo que vale la pena exigir disciplina y pensar de que hay que cambiar muchos paradigmas en cuanto a la producción cafetera misma en relación con lo que hay en el mercado mundial, y eso es posible, no necesariamente tiene que llevar esto a guerra o a derramamientos de sangre y demás, sino todo lo contrario. Si se manejan las cosas con inteligencia, pues se pueden buscar cuestiones alternativas, inclusive para aplicar los principios de la propiedad asociativa en el caso de las pequeñas y medianas fincas cafeteras, que podrían entonces apropiar unas tecnologías mucho más adecuadas y que los hagan más competitivos. No, yo no quiero ser pues fatalista de que esto vaya a aumentar pues la violencia. Me preocupa es, mientras se vaya superando esto, toda esa masa de personas que no son propiamente propietarios, digámoslo, de fincas cafeteras, ni
inmediata, sino que no tienen más tierra que la que pueden tener en las uñas y en el ombligo, pues entonces van a estar en una situación de desempleo, en un marco social que no tiene capacidad de recepcionarlos y de ayudarles a resolver la problemática del diario vivir, ¿ya? Ojo. En fin, ahí había unas situaciones bastante, pues, yo diría, muy delicadas, pero esperemos que nosotros, en términos generales, tengamos, pues, la inteligencia y la voluntad de entender de que el mundo del café en la actualidad no es el mundo del café de hace 20 años. Doctor Garner, antes que todo, pláceme saludarlo, soy Manuel José Hurtado, ¿se acuerda de mí? Claro. ¿Qué tal, Manuel José? Es un placer saludarte. Doctor Garner, yo también hago parte del grupo de este programa que dirige Carlos Victoria. Le cuento, pues, es usted que estuvo conmigo en los inicios y tanto apoyo que me dio para tantas cosas que usted y yo sabemos. Bueno, la pregunta que yo le haría es, ¿cómo ve usted entonces la salida que se está planteando ahora cuando ya el gobierno decidió negociar con los promotores del paro independientemente de que hayan levantado los bloqueos? Eso significa que es algo como o sea, que están perdiendo fuerza el gobierno, o por el contrario, el paro cafetero sigue muy fuerte y quieren de alguna manera, pues, como dar una salida a esto. Yo creo que el paro cafetero, por lo que uno puede ver, pues, desde allá, desde mi casa, a través de la pantalla del televisor, es de que es un paro que ha logrado congregar a una cantidad nada insignificante de personas. Vaya uno a saber, pues, de los que aparecen allí, pues, cuántos efectivamente son propietarios y cuántos son simples peones y cuántos pueden ser también personajes que simplemente se suman a cualquier tipo de propuesta o manifestación social. Ahora, yo creo que la manera como se ha manejado esta situación, que ha llevado, pues, a casos de enfrentamientos dramáticos también, pues, con la policía, con el ESMAD, pero yo veo que eso ha ocurrido en algunas partes, pero no en todas. Si mira uno las imágenes de Monopolo, donde hay unas concentraciones muy significativas, uno puede ver de que sí hay capacidad de hacer cosas organizadas e indiscutiblemente expresan un nivel de fuerza, de violencia potencial, pero que no se traduce en hechos de una violencia destructiva, y que el gobierno tiene que reconocer, como creo que ha debido reconocerlo para las conversaciones que iniciaron ayer, de que la dirigencia de café no simplemente se trata de bloquear las vías y producir hechos de violencia, sino de manifestar una fuerza y un sector social con el cual se tiene que conversar. Doctor Garner, pero es que no podríamos decir que es como un elemento, digamos, principal, que a su alrededor está creciendo otro tipo de situaciones. Hoy oía que los camioneros dijeron que si no le rebajaban ese incremento a la gasolina que va a partir de hoy, pues también entraban en paro, que eran unos convenios que habían llegado con la ministra de Transporte y que estaban siendo desconocidos, ¿cierto? Entonces, hoy son los cafeteros, mañana van a ser los transportadores, los cacaoteros, o sea, ¿usted cómo ve entonces, digamos, la situación del gobierno? Hasta los productores de gallinas, si vaya uno a saber, es decir, toda persona que está vinculada a algún proceso productivo en este país, como dice, el río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces dice, bueno, ya vemos que haciendo presión y que manifestando y que bloqueando las vías, entonces finalmente se sienta a la mesa, pero me parece que hay cierto infantilismo peligroso en ver así las cosas, porque si bien, yo diría que la actitud del gobierno no ha sido como pudo haber ocurrido en épocas anteriores, para la época, por ejemplo, del problema de las bananeras, todavía en los años 30, de darle la orden, pues, a las Fuerzas Armadas para que dispararan a diestra y siniestra. Eso no ocurriría ahora, y ahí, pues, tengo una observación sobre el comportamiento de los policiales y del ejército, pues
manejado distinto. Yo diría que apenas está huyendo allí esta olla que ya hierve, pero que de ahí se puede sacar algo positivo y un aprendizaje para el mejor manejo de los conflictos. Una sociedad sin conflictos, yo creo que es inimaginable. Finalmente, profesor Garner, hacia el futuro, el año entrante hay elecciones a Congreso de la República, hay elecciones presidenciales. ¿Este conflicto cómo va a impactar en la recomposición de ese mapa político pensando hacia el 2014? Como complicado, es decir, ahí quisiera uno tener el auxilio de Merlín o de algún mago, pues así estos históricos que permitan dejar ver las cosas como pueden suceder. Este es un país que en primer lugar tiene una problemática que siempre en términos generales evita asumir y evita tener en consideración cuando hay discusiones o conflictos. Por ejemplo, real de la economía ilegal. Yo, por ejemplo, me pregunto, digo, bueno, ¿quiénes han hecho un inventario claro del peso que realmente tiene el contrabando del café? Y en torno a la producción, a las cuestiones del mercadeo, etcétera, del café, pues hay también tenemos organizaciones criminales que han venido aprovechando desde el comienzo mismo de la historia. Lo otro es que a mí me parece importante que un movimiento como este, que ha sido pues suficientemente con algunas cortapisas por los diferentes medios de comunicación, debe llevar a la reconsideración de la historia de los cafeteros en los diferentes procesos sociales que se han vivido aquí en este país. Yo recuerdo de pronto algunas lecturas sobre los caficultores en el Líbano, en el Tolima, que llegaron a organizar hasta situaciones de la comuna del Líbano, si mal no estoy, ¿ya? Y pensar que en torno a esto se pueden dar una solución de compromiso para generar una mejor condición de vida para todos los colombianos, pero no diciendo Doctor Garner, algunos plantean que el único ganador en este conflicto cafetero ha sido el doctor Uribe. ¿Usted qué piensa del Centro Democrático? Pues Uribe está dispuesto a ganar donde le den tiro, ¿ya? Y de hecho, pues yo creo que uno no puede confundirse en pensar de que Uribe haya sido simplemente un caballista o que sea un caballista. Hasta donde yo tengo entendido, en las fincas del padre de él y de sus hermanos, aquí la producción cafetera era significativa. Y él ha tenido vínculos con ese sector productivo del café que no se pueden desconocer, de manera que mal haría uno empezar, bueno, entonces porque tiene una ideología fascistoide o tal y pascual, no debe guardar silencio. Yo diría que debe tenerse como un interlocutor, pero es donde precisamente las propuestas alternativas diferentes a las formas extremistas en que Uribe maneja los temas económicos, aprovechar oportunistamente este conflicto, pues ponerle a él su tate quieto, ¿ya? Y ponerle su tate quieto es con razones, con argumentos y con la fortaleza de las organizaciones de los productores del café, particularmente los pequeños y medianos productores. Bueno, profesor Guillermo Garner, muchas gracias. Su voz, su análisis, sus elementos de juicio siempre son muy bien recogidos en la opinión pública regional, local, y esta es su casa. Aquí nunca lo olvidamos en esta universidad. Muchas gracias, yo tampoco los olvido, desafortunadamente no estoy a veces en las condiciones para, por razones de salud, de moverme más en el plano físico, de ir y visitarlos, pero miren que ahí están los medios de comunicación, las tecnologías que nos permiten comunicarnos, no importa el sitio donde nos encontremos. Profesor, larga vida, un abrazo y feliz fin de semana. Igualmente para ti y para todos